Recibí la noticia en una tarde gris de Sevilla, cuando el sol, perezoso, se escondía detrás de un cielo encapotado. El sonido del correo electrónico rompió el silencio de mi despacho, donde solo el tic-tac de un viejo reloj acompañaba a mis pensamientos. Al abrir el mensaje, una sensación de calor me recorrió el pecho. No era un caso cualquiera. Esto era algo distinto. El asunto del email me llamó la atención como un trueno a medianoche. Extraños sucesos sin correlación aparente. Y quien me lo remitía me hizo recordar viejos tiempos. El jefe de policía, Araujo, de Sao Paulo, Brasil. Los titulares en negrita eran claros y brutales. Los informes forenses eran aún más desconcertantes. 4 famosos médiums hallados sin vida en distintos cementerios de la ciudad. Les faltaban órganos vitales. En su lugar, alguien dejó pequeñas estatuillas. Un gran rebaño de ovejas aparece muerto en un campo a las afueras de Sao Paulo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Esto no era un simple caso de superstición. Era algo más, algo calculado. Vivimos en un mundo de luz, donde todo lo que vemos y tocamos parece tener sentido. Pero más allá de ese brillo reconfortante, hay un reino de sombras que se extiende infinito, lleno de secretos que la ciencia aún no puede alcanzar. Es allí, en el límite entre la claridad y lo desconocido, donde yo habito. Soy el doctor Raúl Jiménez Veloso, psiquiatra, cirujano y explorador de lo inexplicable. Así que dime, ¿nos acompañas a cruzar el umbral? Más allá de la razón donde lo imposible cobra vida, allí es donde comienza nuestro caso de hoy. El silencio de mi estudio se rompió con el tono insistente del teléfono. Me encontraba inmerso en documentos antiguos, estudiando las viejas leyendas de la Quimbanda, buscando alguna pista que explicara la conexión entre los crímenes. El aire estaba cargado de la fragancia del café recién hecho, pero de pronto el aroma se disipó, como si una presencia invisible hubiera robado el aliento de la habitación. Sabía que esa llamada traería respuestas, o más preguntas. Doctor, soy el comandante Araujo. Tenemos un problema serio. Los informes no cuadran. Como habrá podido observar, las pruebas son concluyentes y no encontramos datos que nos lleven a continuar la investigación. Tememos que se sigan repitiendo estos sucesos. Todo apunta a que son crímenes rituales, pero lo del ganado nos ha dejado sin respuestas y las necesitamos ya. Hola, comandante. Los crímenes parecen un ritual de la Quimbanda, pero algo no encaja. Alguien está manipulando los elementos, imagino que sembrando pánico, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué? Quizás para desviar la atención, y la más importante, para desviar la atención sobre qué. Si quieren que pensemos en magia negra, significa que están ocultando algo más grande. Preparo el equipo y llego en el primer vuelo. La Quimbanda, un nombre que resuena en susurros entre aquellos que creen en lo visible y en lo que habita más allá de la razón. Para muchos es solo una religión afro-brasileña, una derivación del candomblé, una práctica espiritual nacida en la intersección de mundos. Pero para otros es un portal hacia fuerzas que no deberían ser invocadas. Su historia se remonta a los tiempos oscuros de la esclavitud en Brasil. Los africanos traídos a estas tierras no solo trajeron su sangre y su sufrimiento, también trajeron sus dioses, sus espíritus y sus secretos. En el crisol de culturas que se formó, la Quimbanda absorbió influencias indígenas, europeas y cristianas. Sus seguidores creen en los Exus, entidades que transitan entre el bien y el mal, mensajeros entre los hombres y lo desconocido. El problema no es la Quimbanda, sino aquellos que la utilizan como excusa. A lo largo de la historia, la ignorancia y el miedo han manchado su nombre,
atribuyéndole prácticas oscuras que no le pertenecen. Pero en este caso, los crímenes que han sacudido São Paulo parecen diseñados para señalarla directamente, y cuando algo es demasiado evidente, significa que alguien quiere que miremos en la dirección equivocada. Llegábamos a Brasil en el primer vuelo. Me rondaban por la cabeza preguntas que necesitaban respuestas con urgencia. El aeropuerto de São Paulo es un universo propio, una maraña de rostros apresurados y anuncios en portugués que resuenan entre las paredes de cristal. Silvia y yo avanzamos por la terminal con la sensación de que hemos dejado atrás más que un continente, como si al cruzar el Atlántico hubiéramos entrado en un territorio donde la lógica y la superstición se confunden. Entre la multitud, una figura familiar nos espera. El comandante Araujo, con su porte firme y su uniforme impoluto, es el único que no parece desentonar en este caos controlado. Doctor, Silvia, bienvenidos a São Paulo. Ojalá fuera bajo otras circunstancias. Tenemos mucho de qué hablar. Comandante, cuando un hombre de su experiencia tiene esa expresión en el rostro, sé que lo que nos espera no es nada sencillo. Nada en este caso lo es, doctor. Vamos al coche y les pongo al día. Hay algo que necesito que vean de inmediato. Nos subimos a su vehículo oficial, un coche negro con cristales tintados. Mientras el motor ruge, observo por la ventana. São Paulo es una ciudad de contrastes. Rascacielos imponentes se alzan sobre calles donde conviven iglesias centenarias y templos improvisados en garajes. Aquí, la fe no es una idea abstracta, es un pacto tangible entre los vivos y lo que habita más allá de la razón. Algo en el ambiente me dice que esta vez la verdad se esconde en las sombras. Pedí al comandante Araujo que pasáramos por uno de los cementerios donde apareció uno de los cuerpos para poder hacer una inspección visual. Mientras estudiaba las diligencias con las fotografías y las pruebas, lo primero que me llamó la atención fueron las poses de los cuerpos inertes. Cuando alguien muere, por mucho que cuide su posición, una vez muerto, el cuerpo se relaja a posiciones naturales. Tenía claro por los resultados de las autopsias que las extracciones de órganos e inserción de las figuras habían sido post-mortem, pero para ser un supuesto suicidio ritual, las posiciones de los cuerpos guardaban un parecido que habíamos pasado por alto. De repente una verdad oculta me golpeó, como si una pieza del rompecabezas encajara sin previo aviso. En ese momento revisé el plano de São Paulo en las diligencias policiales. Las marcadas en rojo indicaban los lugares de los sucesos, el rebaño y los cementerios. Le pedí un rotulador rojo a Silvia y uní los puntos. No lo podía creer. Una cruz perfecta, en el que el centro donde se cruzaban se encontraba el Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Silvia sacó su teléfono y por una aplicación de localización, mirando los datos de las fotografías, le cambió la cara. Había descubierto algo muy importante y dijo: Doctor, según las posiciones de los cuerpos, sus cabezas apuntan en las mismas coordenadas geográficas que las líneas rojas. Mirando las fotos, me di cuenta de algo que en la primera inspección visual no se indica, pero por lo que se ve, los cuerpos tuvieron una preparación ritual post-mortem. Pero para terminar de confirmar debía inspeccionar los cuerpos, debíamos desplazarnos al laboratorio forense. De camino al laboratorio nos pasamos por el campo donde estaban las ovejas. Inspeccioné varias y todas presentaban indicios de envenenamiento. Llegamos al laboratorio de criminología. Estaba iluminado con una luz fría y estéril. Las pantallas parpadeaban con gráficos y datos, mientras un leve zumbido eléctrico de los fluorescentes llenaba el aire. Todos los instrumentos, mesas de acero y congeladores estaban tan limpios como tantos años de limpieza denotaban. Sin dilación, empezamos a trabajar. Yo comencé la exploración de los cuerpos mientras mi compañera Silvia parecía danzar al son de algún tipo de música frenética. Entre la mesa del ordenador y de la de muestras, analizaba muestras en silencio, su mirada fija en los resultados que aparecían en el monitor. Los niveles de estramonio en los cadáveres son extremadamente altos. No hay duda de que fue envenenamiento, y no a propósito. La sustancia se introdujo con precisión. Alguien con conocimientos médicos avanzados la preparó y suministró para que llegara tanta cantidad al organismo.
Esto no es un ritual para los Exus, es un sacrificio con otro propósito, y alguien ha querido que pensemos lo contrario. Toqué una de las bolsas de evidencia, observando el frasco de la toxina en la pantalla del laboratorio. ¿Qué se nos escapaba? Algo en esta escena grita manipulación, pero aún no tengo la pieza que falta. Como en otras ocasiones, cuando las pruebas faltan y la lógica se traba, hay que pasar al otro lado. En este caso íbamos a necesitar ayuda. Consulté al comandante si disponían archivos sobre el culto Kimbanda, a lo que contestó que ya habían sacado nombres y direcciones. Cuando me facilitó la lista hubo un nombre, que al leerlo me dio la corazonada de que nos podría despejar muchas dudas, por lo que nos desplazamos hasta su dirección. La casa se alzaba en la penumbra de la ciudad como un relicario de secretos antiguos. No era una iglesia, tampoco un templo, pero su presencia imponía respeto. La madera oscura de la puerta parecía haber resistido siglos de invocaciones. Antes de tocar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era miedo, era la certeza de que estaba cruzando un umbral donde la lógica tenía menos peso que la fe. La mujer que nos recibió tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. Tendría unos 80 años. Su piel morena estaba marcada por los años, pero su porte era firme. Se llamaba Mae Benedita, una sacerdotisa de la Kimbanda, una de las guardianas de los ritos más antiguos, descendiente de una larga estirpe de médiums. Al cruzar la puerta, el aire cambió. Un aroma espeso a incienso y hierbas flotaba en la estancia, mientras velas parpadeaban proyectando sombras danzantes sobre las paredes decoradas con símbolos de los Exus. Ustedes no vienen por curiosidad. La muerte los ha traído hasta mí. Mae, el supuesto suicidio ritual y las ovejas muertas. Todo apunta a la Kimbanda, pero intuyo que los verdaderos practicantes no hacen esto, ¿o sí? La Kimbanda es un puente entre mundos, doctor. No se trata de luz ni de oscuridad, sino de equilibrio, pero hay quienes no buscan equilibrio, sino poder. Y en ese camino solo hay destrucción. Esos rituales de suicidio no son realizados por nuestros practicantes, pero esto no es lo que más me preocupa. Sus palabras no eran una advertencia, eran un juicio. En su mundo, alguien había roto las reglas más sagradas. Mientras hablaba, sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. Me giré instintivamente, pero no había nada. O tal vez no había nada que pudiera ver con mis propios ojos, por lo que metí mi mano en el bolsillo en busca de mi viejo reloj. Notando su templada temperatura, no había duda. Fuerzas ancestrales nos acompañaban en este momento, en este lugar, en este templo, pero no era lo único que nos acompañaba. Hablamos durante largo rato hasta que salió el Museu de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand. En ese momento la cara de Mae se tornó a un color blanquecino, con expresión de horror. Algo me decía que hacía muchos años que no le pasaba. Solo salieron de su boca 3 palabras: la Mama Terra. El collar La Mama Terra es una reliquia de la que poco se ha escrito, pero los antiguos médiums de la Kimbanda se lo habían pasado de unos a otros por generaciones, hasta que desapareció y fue encontrado por el museo en unas excavaciones. No es la primera vez que alguien intenta robar el collar, pero esta vez no buscan la reliquia, buscan lo que puede abrir. Y si lo consiguen, ni usted ni yo podremos detener lo que vendrá, doctor. Nos condujo hasta un pequeño altar de piedra y madera. En su superficie, un cofre antiguo descansaba sellado con grabados rituales. Al colocar las manos sobre él, la sacerdotisa murmuró palabras en un dialecto antiguo y la tapa crujió al abrirse lentamente. Un frío estremecimiento me invadió al escuchar lo que parecían susurros lejanos escapando de su interior. Dentro se encontraba una bolsa de lino rojo con algo en su interior, y junto a ella, una piedra roja con vetas doradas brillaba suavemente bajo la tenue luz. Mae Benedita tomó la piedra y la extendió hacia Silvia. No necesitas fe, no necesitas creer. Esta piedra te protegerá aunque no la entiendas. La pedra de Pemba no es un arma, es un escudo.
Y cuando la oscuridad intente alcanzarte, ella será lo único que la mantendrá alejada. Silvia observó la piedra con escepticismo antes de tomarla. Apenas la sostuvo en su palma, sintió un leve calor emanando de ella. Mai se giró entonces hacia mí, tomando la bolsa del cofre con suma reverencia. En su interior había un collar con un colgante de hierro forjado en forma de cruz rústica. El hierro ennegrecido del colgante parecía haber soportado siglos de historia. Su peso emanaba una energía contenida y poderosa. Sí, la Mama Terra puede ser el caos dependiendo de la mano que lo porte. Este es el equilibrio. El axé de ferro, un símbolo de lo que protege, pero también de lo que no puede ser doblegado. No es un arma, doctor, es un peso, un vínculo con los guardianes del orden. Y ahora es tuyo. Recibí el collar con ambas manos. Tan pronto como la cruz de hierro tocó mi piel, sentí una vibración sutil recorriendo mi brazo, como un eco lejano de algo antiguo. Mi mente se llenó de imágenes fugaces, recuerdos que no me pertenecían. ¿Qué esperas que haga con esto?, le pregunté. Sobrevivir, me contestó. La entrevista terminó con una última advertencia. Usted ha llamado la atención de algo al venir aquí. Es pura oscuridad y tiene sus marionetas observándolo, sus seguidores al acecho. Y usted, doctor, cuando esté preparado, también podrá verlas. Salí de aquella casa con más preguntas que respuestas, pero había dos certezas que antes no tenía. No sería la última vez que vería a Mae Benedita y que este caso no solo era un engaño, sino que era un ritual incompleto que alguien estaba a punto de terminar. Apenas salimos de la casa de Mae Benedita, el peso de sus palabras aún resonaba en mi mente. No había tiempo para preguntas ni dudas, solo para actuar. El museo abriría sus puertas en cuestión de minutos. Teníamos que llegar antes de que fuera demasiado tarde. El coche avanzaba a toda velocidad entre las calles de Sao Paulo. Las luces de la ciudad titilaban recién encendidas, reflejando sombras alargadas en las fachadas de los edificios. Mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Cuando llegamos al museo sentí un nudo en el estómago. La entrada principal estaba entreabierta, algo extraño para un edificio de seguridad tan estricta. No esperé confirmaciones. Mientras corríamos por el pasillo hasta la sala de exposiciones, donde se encontraba la vitrina del colgante, oímos un ruido al final del pasillo. Cuando llegamos ante la vitrina buscando el collar, sentí cómo se me helaba la sangre. Ya no estaba. El cristal roto en el suelo reflejaba la luz de las lámparas como cuchillas dispersas. El lugar donde debía reposar la joya estaba vacío. Sentí como la adrenalina me invadía, pero me obligué a mantener la calma. Miré a mi alrededor, buscando cualquier pista, cualquier señal de quién había estado allí apenas segundos antes. No había alarma sonando, ningún guardia en el suelo, ningún forcejeo visible, solo la ausencia de la reliquia y el eco de nuestros propios pasos rebotando en la inmensidad del salón. Doctor, no hay daños en las demás vitrinas con piezas de oro y piedras preciosas. Los guardias de seguridad ni se han enterado. Llegaron antes que nosotros. Se nos adelantaron. Eso significaban dos cosas: que no había sido un ladrón común y que no es riqueza lo que buscaban. Me acerqué a la vitrina destruida, con cuidado de no pisar los restos de vidrio. Algo dentro de mí quería creer que aún podía haber una pista, una huella, cualquier rastro del ladrón, pero no había nada. Era un golpe perfecto. Respiré hondo, sintiendo cómo la incertidumbre se transformaba en una certeza inquietante. La oscuridad ya tenía lo que buscaba, y eso significa que esto no ha terminado. Apenas acaba de comenzar. Dejamos que la policía realizara sus investigaciones y nos dirigimos a la salida del museo. La noche se había tragado el día sin que lo notáramos. Afuera, la ciudad seguía latiendo con su propio ritmo, indiferente al hecho de que, en algún lugar entre sus sombras, alguien había logrado conseguir una llave que abriría una puerta entre dos mundos. Araujo salía del museo, su expresión endurecida, las manos en la cintura, la mirada fija en nosotros.
No había frustración en sus ojos, solo resignación. Sabía que su jurisdicción tenía un límite, que lo que acababa de ocurrir escapaba de los métodos convencionales de la justicia. Doctor Silvia, no puedo hacer más. Montaremos un operativo, revisaremos las cámaras, pero todos sabemos que no encontraremos nada. Esto no fue un robo común, fue algo más. Lo planearon al milímetro. Sabían que no habría un operativo de alta seguridad y, aún así, no dejaron rastro ninguno. Regresen a casa, doctor Silvia. Esto no ha terminado, pero por ahora, su parte ha acabado aquí. Volveremos a casa, sí, pero sé que esto nos seguirá, y cuando vuelva a aparecer ya no seremos los que lleguen tarde. Nos despedimos con un apretón de manos firme, un acuerdo silencioso entre hombres que sabían que la verdad estaba oculta en un plano más profundo que cualquier investigación policial. Silvia y yo regresamos al hotel en silencio. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando solo el cansancio de un día que parecía haberse extendido más allá de sus propias horas. Pero al llegar a la habitación, supe que la noche aún no había terminado. Sobre la mesa, junto a la lámpara de escritorio, había un libro antiguo de cuero desgastado, sus páginas gruesas, amarillentas. No era de la habitación, no estaba allí cuando salí. Me acerqué con cautela, el pulso acelerado por algo más que la fatiga. Estaba escrito a mano, en hebreo antiguo, con una caligrafía perfecta y oscura, como si la tinta se hubiera negado a desvanecerse con el tiempo. Era una Septuaginta, sin duda, la recopilación de los textos sagrados que los cristianos usaron para crear el Nuevo Testamento. Estudiando los textos, noté algo extraño. Algunas letras estaban sutilmente subrayadas. No al azar, había un patrón. Tomé aire y descifré las palabras. Había un mensaje oculto que decía: siempre ha existido una lucha entre el orden y el caos, entre los que buscan el conocimiento y los que temen su poder, entre los que iluminan y los que oscurecen. Te he observado, doctor, y ahora tú también me has visto a mí. Nos encontraremos de nuevo, en la encrucijada donde todo debe ser decidido, donde todo debe estar en su lugar, porque donde hay luz, siempre habrá oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Alguien había dejado esto aquí. Alguien que sabía exactamente quién era yo. No era solo una advertencia, era una invitación. Una primera pieza en un juego que apenas comenzaba, y el turno era mío. Puedes ignorar lo que no entiendes, aferrarte a la lógica como un faro en la oscuridad, incluso sentir la seguridad de que lo que la ciencia aún no puede explicar no existe. Pero dime, ¿qué pasa cuando esa burbuja se rompe? Cuando lo que no puede ser medido se encuentra delante de ti, mirándote a los ojos. Soy el Dr. Jiménez Veloso, y si este caso te ha dejado con más preguntas que respuestas, te invito. Acompáñame en el siguiente expediente. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Y si te atreves, deja tu comentario. ¿Qué crees que realmente ocurrió en este caso? Buenas noches, amigos de lo desconocido.